especialistas en eso, en conocimiento ancestral. El mes pasado aquí la directora de CONACYT explicó a detalle cómo CONACYT estaba avalando científicamente el conocimiento que tienen del manejo de la herbolaria mexicana, que es una de las más ricas en el mundo. Preguntarle, señor presidente, ¿cuál sería un sueldo digno que su administración pudiera ofrecerles a los médicos y parteras mexicanos? Pues no lo tenemos todavía definido. Eso lo van a ir viendo poco a poco, pero sí se toma en cuenta lo que estás planteando. No, pero vamos, democracia es orden democrático. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del financiero Bloomberg. Señor, ayer el GIEI presentó su valoración de la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa. Y pues básicamente dejó en duda la fiabilidad, no le da el peso que el subsecretario a estos mensajes de texto que pues definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en Guerrero. Usted lo puso este informe como la columna vertebral para las acciones por venir, pero pues ahora no parecen tener el peso suficiente para respaldar esto, y el GIEI incluso pues llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho. Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI, y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso. ¿Qué va a pasar con la investigación? ¿Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del trabajo de su investigación? Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar, ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares. Porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos. Pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía. Porque no esperaban que se actuara como se hizo.
pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente. ¿Qué opina en Se va a seguir específico del trabajo del GIEI? Se va a seguir investigando. Es que ellos se dividieron. Dos se retiraron y dos se quedaron. Porque así es esto. Es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio. Y mucho encubrimiento, porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado pues descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio. Los medios de información, seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana. Señor, ¿pudo haber precipitaciones en el trabajo No. de la subsecretaría? Porque, vaya, lo que están demostrando, lo que dice el GIEI, es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados. Esto, pues, entonces hablaría de una fabricación, y si bien yo no podría decir que el subsecretario, como usted lo defiende, podría fabricar las pruebas, entonces se acercó de elementos, o sea, llegó de elementos que no tienen la confiabilidad y los integró en la investigación y se basó en ello para poderla presentar. No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. Hay más de una prueba en cada caso. Es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa. Como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal. Siempre es así. Y están ofuscados nuestros adversarios. Es que era mucho dinero el que estaba de por medio. Nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Nunca en esos 36 años saquearon mucho más, y se puede probar que en la época de la colonia, que en los 3 siglos de dominación española en México, en
36 años se llevaron o extrayeron más oro, más plata, pero estamos hablando de 10 veces más en 30 años que lo que se llevaron en 3 siglos, en 300 años a Europa. Fue un saqueo descomunal. Entonces, imagínense cómo están. Además, entre otras cosas, se robaban el presupuesto. ¿Cuánto dedicaban a los medios de información? Como 20, 30 mil millones de pesos al año. ¿Cómo vivían los dueños de los medios de información? No todos, porque hay honrosas excepciones. Colmados de atenciones, de privilegios, tenían hasta guardia, protección del Estado Mayor Presidencial. Entonces les quitamos las guardias, pero no solo eso, sino todo el dinero del presupuesto que recibían. Entonces es una cadena porque ellos compartían con los periodistas más famosos o les permitían que se entendieran también con el gobierno y que recibieran sus moches. Imagínense un famoso de la radio o de la prensa escrita, pues se llevaba 2 millones al mes. Eso sí no estaba en Estados Unidos, porque hay uno que está en Estados Unidos que se lleva 20 millones al mes. Famoso. 20 millones al mes. Por eso, el enojo, ese es el fondo. Entonces, todo lo que hacemos, que voy a Sinaloa, ¿cuántas veces a Sinaloa? ¿A Badiraguato? Pues he ido, pues yo creo que más veces a Espujil, o a Salina Cruz, o a Coatzacoalcos, o a Mazatlán, o a Chetumal, a Tulum, a Mérida, a los pueblos yaquis, muchísimas más veces. Pero voy a Badiraguato. Yo no sé, pero he ido 3 veces. Y creo que una por carretera. He sobrevolado en 2 ocasiones. Porque inauguramos allá en Tamazula un cuartel, porque estamos haciendo una carretera de Tamazula a Canelas, que es el límite de
Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Me gustaría que buscaran en el plano dónde está Guadalupe y Calvo, dónde está ubicado. ¿Cuántas veces he ido a Guadalupe y Calvo desde que estoy luchando? Pues yo creo que como unas 10 veces. Una vez fui en enero con una helada que había que ponerle cadenas a las llantas por allá, y estuve en ese tiempo, pues estaba nevando, es la parte más fría, estuve en la sierra de Chihuahua. No solo fui a Guadalupe y Calvo, estuve en Madera, ahí me quedé a dormir. Recuerdo que la temperatura estaba bajo 8. Y muchas veces, por todos lados, me he quedado a dormir. A ver si conocen Chinipas, en los límites de Chihuahua con Sonora. He estado en todos lados, pero ya no hayan qué hacer los conservadores. Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia ante pues la decepción que ellos demuestran? Ya he hablado con ellos, hablé con ellos. Esto que se había presentado en el informe de la comisión, pues aquí se los presentaron a ellos, eso les dio aparentemente esperanza. Hoy se dicen ellos tristes. Hay que ver como una decepción. Lo que ellos. ¿Cómo van a llegar a una siguiente reunión con esta situación? Hay que ver lo que ellos piensan, y nosotros siempre le vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar, y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por sopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio, como ¿cómo se llama el periódico? Yo trabajo para el financiero Bloomberg, señor. Para el financiero. Ahí Señor, tenemos problemas desde hace tiempo. Todo ese periódico en contra, porque el dueño de ese periódico era de los preferidos en el sexenio anterior. Le dieron hasta un crédito de Nacional Financiera. ¿Ya lo pagó? No, que lo va a pagar. Entonces, no se vence si es que se lo dieron a largo plazo. Entonces, imagínense si no va a estar molesto. Pero todos los que escriben ahí, casi todos, y
simularon muy bien de que era un periódico profesional especializado en finanzas. Que conste que no es contigo, que yo te respeto. Estoy hablando de los que manejan la línea editorial. Para simular, hicieron un acuerdo con Bloomberg, que es una agencia especializada en finanzas con cierto prestigio a nivel mundial. Una vez me invitaron a visitarlos en Nueva York. Conocí al dueño. Le llamó mucho la atención porque muy rico, el señor Bloomberg. Había estado ya de alcalde de Nueva York. Y me llamó la atención porque estaba en un cubículo, pantalón de mezclilla, vestido de manera informal. Y muy rico. Y estaba yo allá de visita. Me hicieron 2 entrevistas, una colectiva, otra para la televisión, y luego que él quería platicar conmigo, y ya platiqué con él. Era yo opositor en ese entonces. Y uno de los directivos me dijo, ¿y cómo se porta el financiero? Porque tenían acuerdo. Le digo, bien. Dice, es que a nosotros nos importa mucho el prestigio de nuestra agencia. Pues aprovecho para mandarles a decir de que no se portan bien y que si les importa el prestigio de la agencia, pues que manden a hacer un análisis de la falta de profesionalismo que hay en el periódico, que no tiene que ver contigo, pues, pero es la forma de responder a esta campaña, porque en vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha. Y son capaces de eso y de más. Es que es extremo de que Sarmiento, pero no solo él, otros, sostengan que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Una prueba, una. Con eso. Saludó a la señora, a la mamá. Porque una de mis visitas llegó la señora y la saludé. Y lo volvería a hacer porque respeto a la gente mayor. Respeto a cualquier persona. Y tengo mi conciencia tranquila. Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida
es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira. Señor, finalmente. Y se fue creando, ¿no?, la aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos. Pero al final, pues, tampoco es único. No. Es como cuando le planteé a Loret de Mola lo mismo. A ver, dejo la presidencia, doy a conocer mi testamento, se aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, ¿se aparece eso? Como tú lo señalas en tu escrito, dejo la presidencia. Y si no es así, aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara, tú dejas el periodismo, porque el periodismo es un oficio limpio que ni los más sucios periodistas han podido mancharlo. Señor, finalmente. Y se requiere ética, pero no, callado, porque pues pertenecen al AMPA del periodismo y la consigna que tienen es de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, y son muchísimos. Es un sistema muy parecido al porfiriato. Es una cúpula de oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales orgánicos y salameros, que nunca faltan. Señor, finalmente del asunto de Ayotzinapa, ¿cuál es su valoración del trabajo que hizo el GIEI, de esta parte final donde pues cuestionan las pruebas en las que presentó el informe de la comisión? Ellos han acompañado todo este proceso a lo largo de este tiempo y ha sido respetado su labor. Finalmente, ¿cuál es la valoración que hace usted de este trabajo que han hecho y particularmente de lo que presentaron ayer? Y en un segundo tema, ¿qué le puede decir a la Iglesia que ayer se sumó a la defensa del INE y se manifiesta en contra de su propuesta de reforma justamente al sistema electoral? Muchas gracias. Pues en el caso de estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero. Gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura, y por consigna de algunas autoridades. Fue muy buena aportación y sigue siendo
muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan 2 y se van 2. Y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos. Además, constantemente hacemos un llamado a que quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayude, porque no hay impunidad para nadie. Acerca del pronunciamiento de la Iglesia, también somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación, porque el Papa que ejercía en la época de la independencia, pues condenó a los insurgentes independentistas. Del Papa que estaba en funciones durante el movimiento de reforma, excomulgó a los liberales. Y el Papa Pío IX o décimo, que estaba en funciones cuando la revolución, reconoció a Huerta. Y no se pronunció en contra del asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Este Papa Francisco es otra cosa, verdadero cristiano, está a favor de los desposeídos, está a favor de los pobres, no tiene que ver nada con la iglesia de las élites, nada que ver con aquella iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra patria, ni con la iglesia que pues tiene vínculos con las élites del poder, que no se relaciona con el pueblo y sobre todo con los pobres. Y no hay que olvidar que Cristo Jesús ha sido el luchador social más importante en toda la historia del mundo. Por eso lo crucificaron, por estar a favor de los pobres, de los desposeídos, de los humillados. Lo seguían, lo espiaban, le llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Entonces,
Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano. De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos. Poder sin pueblo. No es el caso de la iglesia, porque la iglesia somos todos. La iglesia es todo el pueblo. Vamos por orden. ¿Cómo es que decía el entrenador? Bora, yo respeto. Gracias, presidente. Pero ustedes quieren polémica. No, respeto y además somos libres. En las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable. Hace poco, ahora vivimos en libertad plena, absoluta. Nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales. No hay presos políticos, no hay espionaje, no se persigue a nadie. Lo único es que tenemos esta posibilidad de informarle a la gente, de garantizar el derecho a la información. Ayer que hablaba yo con el presidente electo Lula, decía que él no haría las mañaneras porque pues tiene su manera de trabajar. Él se acuesta muy tarde, trabaja mucho, pero sí es importante informar. Imagínense si no informáramos. Nos harían pedazos, políticamente hablando. Minilla de peje. Nada más que estamos informando y tenemos una ventaja, que la gente está muy consciente.
Y una cosa que le dije ayer al presidente electo Lula, que el pueblo humilde, el pueblo pobre, es muy agradecido. Nunca lo olvidaron. Cuando él estuvo de presidente, ayudó a los pobres. Y por eso lo metieron a la cárcel. Regresa y gana con el voto mayoritario de los pobres. Todo aquello de que el pueblo es malagradecido, lo que diga mi dedito. Puede ser que los malagradecidos estén en otro lado, no en el pueblo. ¿Por qué no pones? Porque muchos que ven la mañanera no tienen internet. ¿Por qué no pones la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Lula, presidente electo? Vamos a escucharla. ¿Lo va a invitar a México? Sí, ahí lo invito, pero está esperando que se asienten las cosas allá. Porque se imaginan cómo está la élite, el conservadurismo en el mundo, aquí en México. Porque ya América Latina tiene varios países con gobiernos progresistas. ¿Y usted visitaría Brasil, presidente? ¿Mande? No podría estar porque tengo aquí bastantes tareas, pero es un pueblo que yo respeto mucho y quiero mucho y realmente Lula es un dirigente extraordinario, excepcional. ¿Por qué no lo pone? Mi hermano. Mucho gusto. Y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil. Gracias, presidente, gracias. Aquí en Brasil esto ha sido una guerra, pero la democracia ha vencido. Sí, se portaron muy bien, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. La mayoría de la gente pobre fue la que nos ha electo presidente de la República. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido, nunca se olvidaron de ti. Isso é muito importante, presidente. Foi muito gratificante essa relação com as pessoas mais pobres do Brasil. Eso es muy importante, presidente. Fue muy gratificante esa relación mantenida con las personas más pobres de Brasil. Agora eu estou feliz porque agora eu posso encontrá-lo como presidente da República do Brasil. Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarlo a usted como presidente de la República de Brasil. E aprofundar a relação entre México e Brasil. Y profundizar la relación entre México y Brasil. Sí. É importante que México
migración de América Latina. Sí, tú fuiste pionero en eso en su momento y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad y hay condiciones inmejorables. Eu estou certo, presidente, que nós vamos conseguir êxito Yo estoy seguro, presidente, de que vamos a lograr en nuestro intento para cuidar das pessoas que estão passando fome del cuidar de las personas que pasan hambre e criar emprego de qualidade para o povo. y crear empleos de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad. Se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Vienen el presidente de Chile, de Perú, Colombia, y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, que nos acompañaras un día. Mira, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, creo que es un jueves. Y si quieres quedarte más tiempo, esta es tu casa y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar. Presidente, hoje eu estive com o presidente Alberto Presidente, justamente estuve con el presidente Alberto e ele me falou desse encontro. y él me comentó sobre este encuentro del Pacífico. E eu disse para ele que nem a Argentina nem o Brasil fazem parte do Pacífico. Y yo le dije que ni Brasil ni Argentina forman parte Él dijo que usted nos quería invitar a una cita. Sí. O único problema que eu tenho, presidente, El único problema que tengo, é dar uma presidente, olhada na minha agenda, porque es espiar mi agenda eu não sei o que vai acontecer aqui no Brasil. porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. O presidente Bolsonaro, que perdeu nas eleições, ainda não se manifestou. Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado. Não sei se ele vai reconhecer a derrota dele ou não. No sé si va a reconocer su derrota o no, Então eu estou aguardando um pouco. entonces estoy aguardando un poco, Eu teria um imenso prazer de visitá-lo. pero sería un enorme gusto para mí visitarlo, presidente, A sua presidência, porque su presidencia ela é um êxito extraordinário no México. es un éxito extraordinario en México A sua experiência pode ajudar muito y su experiencia puede ayudarnos que a mucho gente consiga fazer melhor do que já fizemos uma vez. a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez. Bueno, pues Eu vou pensar, presidente, e vou ver a minha agenda. Voy a pensar entonces, presidente, voy a verificar mi agenda Eu prometo lhe chamar por telefone y prometo llamarle por teléfono para poder conversar. para Bueno. que podamos conversar. bueno. Yo creo que
el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable, porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces, esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil. Y háblame pasando estos días, y si piensa en el día 24 de noviembre, dile, coméntale a Alberto, tú me hablas y esta es tu casa, y no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Somos hermanos y nosotros entendemos, pero sí sería muy bueno que nos encontráramos. Y te mando un abrazo muy fuerte, saludas a tu esposa de mi parte, ella te ha ayudado mucho, como los compañeros, las compañeras y el pueblo, el pueblo. Eres Lula Pueblo. Voy a tener a su experiencia como espejo presidente en la relación con el pueblo. Sí. Lo único que no quiero hacer son las mañaneras. No, mira. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la medianoche. Bueno, tú trabajas mucho y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, mi hermano, mi compañero, mi amigo Lula. Un abrazo a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena. Transmita también un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, A los diputados, senadores, a los diputados, senadores, y díganle a todo el mundo y dígale a todo el mundo que Lula ama a México. que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Gracias, querido. Muchas gracias. Adiós. Você sabe da minha alegria de falar com você. Sabes de mi alegría de hablar contigo. Sí, lo sé. Te mando un abrazo cariñoso. Adiós. Dios. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre estos varios registros o testimonios que se han recogido en torno a diversos municipios, tanto en el Estado de México como en Guerrero, respecto a que mencionan algunos comerciantes o algunas personas que se dedican, por ejemplo, al tema de venta de materiales para la construcción, que hablan de la imposición de grupos criminales que tienen para que se den ciertos precios, para que se haga toda una red de compra, venta de este tipo de materiales, y que, bueno, en algunos casos incluso mencionan que hasta impiden la entrada de algunos otros personas que se dediquen a este tipo de sector, para que se haga únicamente una red que solamente beneficia a este grupo criminal. Aún incluso algunos testimonios mencionando que aún con la presencia de elementos de Fuerzas Armadas. Preguntarle qué diagnóstico se tiene en torno a este tema que preocupa en principio, bueno, pues en estos municipios de Estado de México, en Guerrero, y se han encontrado que esto se dé en otros puntos. Por ejemplo, también se ha hablado de situaciones aquí en la Ciudad de México. Sí, hay extorsión en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto. Es la primera vez que lo escucho. De todas maneras, vamos a investigar
vamos a saber de qué se trata, pero no tenía yo información sobre esto de materiales de construcción. Y por supuesto también, por ejemplo, en tema de alimentos como el pollo, incluso para el precio de la tortilla. Sí, eso sí, de eso sí sabía, en Guerrero precisamente. Pues básicamente ahí. Y que sería Chilpancingo, de lo que tengo más información, y no sé, en el lugar de la platería antigua. Taxco. Sí, de ahí tengo información, de esos dos lugares, que ya se está viendo. ¿Cuáles son las acciones que va a tener el gobierno? Sobre todo porque muchas de las personas pues se sienten amenazadas en algún caso, en caso pues de no atender este tipo de también el caso de Michoacán en algunos lugares también. De no atender este tipo de imposiciones, pues temen a las represalias y ya es una especie de pues pesadilla para ellos. Lo que mencionan es que aunado a temas, por ejemplo, de inflación, en este tipo de situaciones se llega a incrementar hasta en un 40% lo que tienen que pagar por este tipo de redes, así es mencionarlo. Sí, lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes, muy pocas. Afortunadamente también. Pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia. Aquí no tenemos información sobre eso. O sea, de que grupos criminales cobren piso. No tenemos mayor información. Pero sí hay extorsión, o sea, una de las actividades ilícitas es esa, de los grupos, la extorsión, entre otras, y se combaten todas: el secuestro, el narcomenudeo, la elaboración de drogas sintéticas, el tráfico, todo se está atendiendo para garantizar la paz, la tranquilidad. Gracias, presidente. En un segundo tema, ya ayer lo mencionaba, usted hablaba de las declaraciones del escritor Juan Villoro, en torno a que, bueno, pues algunas de las situaciones que pasaron, incluso en lo personal, cuando mencionaba usted también, y lo menciona Villoro para Proceso igual, que pues él en 2006 incluso se involucró tanto en el movimiento que era imposible, decía, no abonar algo al mismo. Lo que él mencionaba es que después de lo que sucedió en 2006, la actitud que tomó con el cierre de Reforma, que también ya recordaba usted, pues es una situación de desencanto para él y bueno, pues para algunos otros personajes también. Pero lo que él menciona en la crítica es pues precisamente que hay situaciones que por supuesto se salvan en torno a este sexenio, que no, una de ellas es que no es que todo esté mal, que por ejemplo también mencionaba que los sexenios anteriores no se puede decir tampoco que estuvieron mejor que el actual, pero que sí hay situaciones que se tienen que atender, que se han hecho algunas cosas que no están bien. De hecho, él hablaba de una cuestión de caudillismo personalizado que se dio a partir de la actitud que se tomó después de 2006, a partir también ya de la elección de 2012, y que uno de los mejores escenarios para México debió ser, en todo caso, que usted ganara las elecciones en 2006 cuando estaba en plenitud de sus facultades y cuando no se habían hecho pactos que no parecieran muy pues defendibles de alguna manera. También la situación en torno a que no se acepte la crítica. En muchos casos lo que dice el escritor es que la crítica no es para destruir, sino para perfeccionar de alguna manera, en este caso, pues que sería el modelo una vez que llegó ya usted al poder. Preguntarle en todo caso, y muchas de estas situaciones también, por ejemplo, las críticas que hace algunos sectores, como el de feministas, como el de también científicos, y también otra crítica es que no ha habido mucho apoyo a sectores como la cultura, como el científico, etcétera. Preguntarle si este tipo de críticas, este tipo de opiniones
Si usted opina que si alguien no está totalmente de acuerdo con usted, ya lo ubica automáticamente en ser conservador, en el conservadurismo, para empezar. No, mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el statu quo. Su papá, Luis Villoro, un hombre independientemente inteligente, un hombre bueno, además un gran escritor para los jóvenes. Si quieren saber qué fue la revolución de independencia, hay que leer a don Luis Villoro. Es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la independencia de México. Y tiene textos filosóficos importantísimos. Tiene uno sobre la moral que es espléndido. Su hijo tiene buena formación, sobre todo es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos. Eso a mí me ha parecido muy bueno, porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas rusos. Tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos. Y él hace también buenos ensayos, pero es muy gelatinoso. Le falta más contextura. Aplomo, ¿no? Y para justificarse, pues empieza a buscar excusas, ¿no? De que yo debía haber ganado en el 2006, pero después no le gustó el plantón. Y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico. Lo que mencionaba es que ha tenido algunas acciones. Permíteme, acuerdos con el narcotráfico, es gravísimo eso. Una acusación de ese tipo es de deshonestidad intelectual, mínimo. Acuerdos con los ricos y no sé qué, son 3. Es que
los militares. Es que él mencionaba… el militarismo. Sí, mencionaba él que… El militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte. Entonces, todo porque él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara. En una de esas le dan el Príncipe de Asturias, pero no, y va a ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Entonces, no somos autoritarios, sino sencillamente pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía. Precisamente por lo que menciona usted, lo que él mencionaba en realidad es que se han tenido algunas acciones, se han tomado algunas acciones que podrían o que benefician en todo caso justo a los millonarios, al ejército y al narcotráfico, Sí. no como tal que haya acuerdos. Nada. Sí, pero ¿cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros, ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica. Nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho, porque pues uno ya sabe quién es quién. Pero pues ahora se le presentó la oportunidad o le preguntaron el proceso que anda detrás de eso y pues se ensartó. Ahora sí que sí, y va a tener, estaba yo viendo que el actor el Cochiloco lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República? No llegué antes por el fraude electoral. Y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, ¿no? Estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos, porque eso también lo hizo Salinas después del fraude. Cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero. Y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero. Presidente, también en otro sentido usted hablaba del asunto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. En sí el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Preguntarle, usted la adjudica como tal a su propia administración,
pero solo si no consideraría que en todo caso eso le correspondería pues a la historia calificarlo, es equiparar su gobierno, por ejemplo, con temas como la independencia, la revolución. Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado. Si a él le parece que es más de lo mismo, pues está en su derecho. Si a él le parece que es igual que el gobierno pasado o que el gobierno de Calderón o que el gobierno de Fox o que el gobierno de Zedillo o que el gobierno de Salinas, cuando por cierto nunca criticó nada, pues está en su derecho. Pasa, siempre han existido intelectuales orgánicos, defensores del poder, siempre. Y la mayoría de los intelectuales se les hace más cómodo seguir la corriente de los potentados, de los poderosos. Y está bien, pero que no simulen. Yo prefiero, sí, lo que decía el doctor Nava, decía cuando estaba en su lucha democrática en San Luis Potosí, aquí hay dos periódicos, uno completamente en contra de nosotros y otro pseudo plural, así como los intelectuales independientes, entre comillas, o periodistas independientes. Y decía el doctor Nava, el que más daño nos hace es el pseudoplural, porque ese tiene capacidad para engañar a muchos. No quiero aquí repetir cosas, pero en la época del neoliberalismo habían conductores de radio, hombres y mujeres, que simulaban ser objetivos, profesionales, sin meterse a buscar un cambio, una transformación. El mismo proceso, con la concepción de que una cosa es el periodismo, otra cosa es la política, y que el periodismo está para cuestionar. Sí, está para cuestionar, pero también para transformar, porque el periodismo que hizo Daniel Cabrera, el hijo del aguizote, en contra de Porfirio Díaz, era para cuestionar, pero también para transformar. Vamos ahora a tener un acto el 21 de noviembre, porque se conmemoran, mejor dicho, vamos a recordar 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. Era para cuestionar, pero para transformar su periodismo. Acá no, puro cuestionamiento. Es como lo de los grupos de la Iglesia progresista, que son muy buenos para el análisis de la realidad, pero no dan el siguiente paso,
la transformación de la realidad. En eso no se parecen a Hidalgo ni a Morelos. ¿Para qué vamos a estar analizando la realidad si no la vamos a transformar? ¿Para qué vamos a estar con el periodismo? Estoy hablando del periodismo de avanzada, del periodismo que se autodefine como independiente. El otro ya sabemos, es un periodismo mercenario, pero no se da ínfulas de independiente o de profesional, ni siquiera le importa la ética. Eso es como decía un dirigente obrero famoso, ya afinado. Decía, soy charro y qué. Eso no se anda con cuento. Lo que más molesta es toda esta simulación. Y hasta donde llegan es al cuestionamiento, ni siquiera equilibrado. Porque estaría bien que cuestionaran a fondo, por ejemplo, a nuestro gobierno, pero que hicieran la investigación de fondo de Zedillo, de Salinas, de Calderón, de Fox, de quienes saquearon al país. No se meten. Y si se metieran, es solo administrar el escándalo, vivir del escándalo, vivir del dolor. Hasta ahí. Es lo que yo siempre sostengo con los grupos de defensa de derechos humanos, o con el feminismo, o con el animalismo, o con la defensa del medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero lo fundamental es cambiar, transformar los sistemas opresivos que llevan a la violación de los derechos humanos, que llevan a la discriminación de las mujeres, que llevan al maltrato animal. Eso es lo fundamental. No, mi causa es el periodismo. Y si sigue la robadera y por eso se sigue empobreciendo la gente y hay hambre, pues eso que le corresponda a los políticos, hacer los cambios. Yo soy periodista, nada más. No. Un buen periodista es el que busca también la transformación del país, y un buen intelectual, un buen artista. ¿Qué hacía Diego? ¿Qué hacía Orozco? Siqueiros, Monsiváis.
pues participaban buscando el cambio, estaban con los estudiantes en el 68, en todos los movimientos. Una vez invité a 3 figuras de la oposición, importantísimos, a una marcha para evitar la privatización de la industria petrolera, que si hubiésemos convocado con ellos, a lo mejor hubiésemos cambiado las cosas, no se hubiese llevado a cabo la reforma energética. Y estuve con ellos hablando y hablando. 3 personalidades, convenciéndolos. No quisieron, porque nosotros hicimos, sin exagerar, 10 mítines para evitar la reforma energética. Y llenábamos el Zócalo, pero no era suficiente. Se necesitaba llenar el Zócalo y todas las calles, 1 millón, y así sí parábamos. Pero la gente, por los medios, pensaba de que no estaba mal que se privatizara la industria petrolera. Me acuerdo que hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente sobre las reformas, y la que menos les gustaba era la fiscal, la de aumentos de impuestos. Pero la energética y la educativa tenían apoyo de la gente, porque la campaña de los medios, ¿se acuerdan de cómo decían en la época de Calderón que teníamos un tesoro en el fondo del mar? Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale con el tesoro. Nada más que no lo podíamos sacar porque hacía falta cambiar la Constitución. Y ya luego pues hicieron los acuerdos, como siempre, el PRI y el PAN, y sacaron la reforma. Entonces, cuando estaba ese debate y nosotros nos estábamos movilizando para evitar la entrega del petróleo, porque fue vergonzoso, hicieron la reforma en los despachos de las empresas petroleras extranjeras y les entregaron todos los cambios que querían a la Constitución, a los legisladores. Una vergüenza. Pues no quisieron estos personajes, porque ellos eran o son independientes. No lo voy a decir por respeto a ellos, pero ese día me fui, me acuerdo, a la jornada y ahí pedí que me ayudaran
en el Correo Ilustrado que me dieran un espacio y ahí convoqué a una nueva manifestación. Y convoqué a la nueva manifestación a un domingo y se volvió a llenar el Zócalo. Pero nada más se llenaba. ¿Y saben qué hacían nuestros adversarios? Los del Reforma en el fraude del 2006 tenían notarios públicos y nos contaban con alfileres, porque decían no llegaron 500,000, fueron 180,000, damos fe. Y así sacaban. Y lo mismo todos los medios. Tenían cámaras en los hoteles del Zócalo para ver si se llenaba. Y siempre se llenaba. Se quedaban con las ganas. Afortunadamente, yo creo que llenamos el Zócalo como 50 veces. Y nunca se quedó vacío, porque ese día sí iba a ser nota. En esa ocasión se llenó el Zócalo, pero no como queríamos, porque era una cosa mayor. Y me fui todavía, no se me va a olvidar, porque me fui a Sinaloa, estábamos formando Morena, y regresé de Sinaloa y el martes en la madrugada me dio el infarto. Entonces, por eso, todos estos acomodaticios, simuladores, blandengues, juegan un papel de apoyo a la oligarquía. Son cómplices. ¿Y cuando lo apoyaba usted? No me apoyaba. No, esos son como una pelota de jabón. Son muy jabonosos. Les falta definición. Por eso, ahora lo que estoy hablando con Lula, y fue lo mismo que pasó en Bolivia, y es la enseñanza de la vil traición a Madero. No hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa, ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís, en la oligarquía. Hay que confiar en el pueblo, en la gente. Esos son los que defienden las causas justas. Bien, presidente, gracias. Lo demás es de mentira, es de acuerdo a la conveniencia, son muy chaqueteros los de arriba.
En un último tema, presidente, solo porque es el asunto de la salud, hay un registro en torno a que en algunos hospitales, y bueno, que tiene que ver con el ISSSTE, hubo una especie de pausa en algunos de los servicios, por ejemplo, como rayos X, todo lo que es cuestión de imagen médica, y que en algún momento se ha atribuido también a la aprobación, o bueno, a la autorización en todo caso de una adjudicación directa de un contrato que se dio por parte de Almendra Ortiz Genis, quien era integrante de la ayudantía, sabemos, y que bueno, pues ahora es directora normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. De hecho, el propio director general del ISSSTE, ya que mencionaba usted que en varias ocasiones cómo quedó el ISSSTE como un cascarón, lo ha mencionado usted, el propio director ha reconocido, Pedro Centeno, que hubo irregularidades en la adjudicación directa de este contrato y que de hecho hay incumplimientos, un contrato que asciende a más de 100 millones de pesos y que de alguna manera el problema aquí es que se ha dejado varados a muchos de los pacientes con ese tipo de servicios, solamente si se está haciendo el problema revisiones. es la corrupción que prevalecía y que sigue todavía existiendo en el ISSSTE, ya lo saben, pero pues ustedes me preguntan y lo voy a volver a decir, porque está refrescando y refrescando la memoria, porque se padece, hablando en términos médicos, de amnesia. El ISSSTE era un botín. Acuérdense de que cuando se hace el fraude para imponer a Calderón, le ayuda en el fraude la maestra Elbester, y en pago Calderón, que es un demócrata, finísima persona, en pago Calderón nombra subsecretario de Educación Básica al yerno de la maestra Elbester. Educación básica es preescolar, primaria y secundaria de la SEP. Y como en ese entonces el brazo derecho de la maestra era Yunes, a él le toca el ISSSTE. Entonces ya se imaginan todo lo demás. Entonces estamos limpiando el ISSSTE y hay muchos intereses. Lo mismo. No. Es el proceso de limpia del ISSSTE que genera reacciones como las reacciones que generaba el haberles quitado los contratos a quienes vendían 100,000 millones de pesos de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, solo porque eran políticos con influencias. Hablando del periodismo y de la corrupción, el director del Financiero le dieron la concesión para administrar un reclusorio. ¿Qué tiene que ver el Financiero con un reclusorio? A otros les dieron la construcción de una pista del aeropuerto fallido de Texcoco. Y así estaba el ISSSTE.
hasta la silla de rueda que se usaba, se contrataba la camilla, las ambulancias, los equipos para los análisis médicos. Entonces estamos limpiando y hay toda una reacción. Y por eso este proceso que anda todos los días buscando podridas, porque ese es el periodismo de combate, independiente, de lucha, distante del poder, cercano al pueblo. Pues ya encontró eso, pero no hay nada. Y estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es dinero sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera. Y están desatados. Pero nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando, enfrentando calumnias, adversidades, y vamos a seguir adelante porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y no mentir, no robar, no traicionar. Y ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Sabater. Pues, vamos a desayunar. Bueno, adiós.